Tenía un plano. Era un edificio de oficinas. Este proyecto no se acaba nunca. Eran unas galerías comerciales. ¿Por qué mentir? Hola, bienvenidos a Última Proyección, el podcast. Hoy les presentamos Arlington Road, aquí en España titulada Temerás a tu vecino. Una película de 1999, dirigida por Mark Pellington, guionizada por Eugene Kruger y protagonizada por Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack, Hope Davis y Robert Gossett, entre otros actores. La música es de Angelo Badalamenti y con ayuda del grupo Tom and Dandy. Badalamenti es el creador de los scores de la serie Twin Peaks y películas como Terciopelo Azul, Mulholland Drive. La película sigue a Michael Faraday, que es Jeff Bridges, profesor de la Universidad George Washington, que imparte clases sobre terrorismo estadounidense. Tras la muerte de su esposa, que era agente del FBI, entabla amistad con sus nuevos vecinos, la familia Lang. Hoy nos acompaña en nuestro programa Félix Ríos, criminólogo, el cual nos viene a echar una mano con el podcast. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros y con todos vuestros oyentes. Bienvenido, Félix. Bueno, está con nosotros Juan, que siempre dice que no lo nombro. Y bueno, ¿qué te ha parecido la película, Félix? Esa es una pregunta abierta, ¿no? Pues interesante porque yo no la conocía y como bien sabéis, el terrorismo fue durante muchos años uno de mis temas, digamos, prisma, ¿no? Sobre el que giraba pues todo lo que era pues lo que yo estudiaba y parte de mi trabajo, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque, ya digo, había pasado desapercibida, y eso que me he empapado de casi todas las películas que tienen que ver con el fenómeno terrorista, ¿no? Eso en términos generales, y luego en términos de guión, pues cuanto menos curiosa con el giro final, ¿no? Casualmente la película, el guionista empezó súper fuerte, es de Kruger, pero luego, porque esta peli tuvo un éxito relativo, que luego lo comentaremos, y luego el tipo hizo Scream 3 y la saga de Transformers, que ya fue para atrás. De hecho, recuerdo leer en revistas, no, está guionizada por Eugene Kruger y a ver lo que nos vamos a encontrar y tal, que menudo desastre suele hacer este hombre y tal. Y bueno, es una pena que él no siguiera con esa filosofía de este tipo de guiones, ¿no? Tan inusuales, porque esto es un super guión. Yo creo que podríamos hasta compararlo con el de Sospechosos Habituales, un final perfecto, redondo, ¿no? Por así decirlo. Vamos a empezar a ver la película. Como siempre, comentarle a los oyentes que vamos a destripar la película, entonces van a haber spoilers, ¿no? Y si no han visto la película, pues vean la primero y luego escuchan el podcast. La película empieza con un chaval que está en mitad de la calle, el cual no sabe muy bien que está como medio tambaleándose y tal. Y Jeff Bridges se lo encuentra, ¿no? Y descubre que tiene el brazo la mano como parcialmente amputada, ¿no? El principio es como una escena un poco onírica, ¿no? Que parece que está como... Se ve todo desenfocado, el niño ahí avanzando. Ya es un principio inquietante. Sí, porque hasta que se ve el plano en el que el niño tiene el brazo herido, no se ve claramente hasta que Jeff Bridges no llega y que él está en coche, ¿no? Y se lo encuentra de frente. ¿Vale? Hasta que no tiene el encuentro con el niño no se ve la herida, sí se ven unas gotas de sangre y se ve alguna cosa más, pero como que no sabes qué es lo que le ocurre al niño ni quién es el niño hasta que no aparece ese encuentro con Jeff, ¿no? El principio es terrorífico, ¿no? Dicen que querían poner como póster de la película el niño. Les parecía una escena impactante. Pellington, ¿no? Quería meterlo ahí como póster y al final no lo hicieron. Pero es casi el inicio de una película de terror. Sí, hasta que él no gira al niño, que ves qué es lo que ha pasado, ¿no? Que al niño le faltan un par de dedos, o es lo que parece. Y luego el niño, si te fijas, lleva luego el vendaje durante el resto de la película. Pero no se nombra más a él, ¿no? Se centran ya en otros aspectos de la película. En esta escena, por ejemplo, hay que destacar que también Jeff Bridges hace un comentario, ¿no? Dice que forzó mucho la voz en la primera toma, que la repitieron muchas veces y se quedó ronco durante una semana prácticamente, y eso se nota en otras escenas posteriores, especialmente las del aula, ¿no? En la que, como lo han rodado fuera de orden, pues se le nota la voz en la versión original muy ronca por esta escena, por forzar la voz.
Bueno, de hecho tiene bastantes escenas que él, como Jeff Bridges es tan buen actor, que está muy implicado, ¿no? En esa actuación muy acalorada, él está cada vez más paranoico. Incluso ya desde que él le pasa esto con el niño, ya en el hospital él se llega a quedar como bloqueado, ¿no? Que incluso le contesta mal a la enfermera. El pobre niño iba caminando por el medio de la calle como hilo. ¿Le había visto alguna vez? ¿Cómo se llama? Señor, por favor, es importante, ¿Qué? señor. ¿Qué? Su nombre, ¿cómo se llama el niño? No lo sé, no sé cómo se llama. Y ya directamente empiezan los títulos de crédito, que incluso los títulos de crédito tienen una historia en sí. Pellington usó diferentes formatos de grabación y uno de estos fue un tipo de cámara que es de 16 milímetros, que es con manivela y tiene cargador de 20 pies, por lo que tengo entendido, ¿no? Yo no entiendo mucho del tema este. Y tú mueves la manivela manualmente y va grabando, ¿no? Que es la cámara esta de la que salía en el fotógrafo del pánico, ¿no? La del asesino que él le mete como una especie de estilete y mata, ve el momento del crimen, ¿no? Es ese tipo de cámara, que es una cámara como casera, ¿no? Pues él usó ese tipo de cámara para grabar estos títulos de crédito. Y cuando terminaba el carrete, que no sé cuánto dura ese carrete, hacía un color anaranjado. Pues ellos decidieron dejar ese color anaranjado en esos títulos de crédito para crear una distinción con el resto de la fotografía de la peli, ¿no? Lo que grabaron en ese momento de los créditos. Los títulos de crédito dicen que es de Kyle Cooper, el diseñador de los créditos de Seven. Ahora estamos viendo a Jeff Bridges en el hospital y aparecen los padres del niño, ¿no? Y son Tim Robbins y John Cusack. Yo creo que es el primer papel serio que yo he visto de esta mujer, porque ella siempre se ha especializado en comedias. Es la hermana de John, ¿no? Sí, es la hermana de John. De John Cusack, sí. Es que se parecen bastante, en la cara, tienen un cierto parecido. Es curioso que te das cuenta que son vecinos de pocos metros y no se conocen. No se conocen prácticamente, él no sabe decir el nombre del niño en el hospital, luego ahí conoces, es el momento, o sea, la toma de contacto con sus vecinos es por la tragedia del hijo. Bueno, lo comentaremos luego, pero es que no sabes si eso, es imposible que eso haya sido planificado por los otros. Sobre eso te iba a decir, Alfredo, o sea, que da la impresión, claro, eso no lo dejan claro durante la película cuál es el verdadero origen de la lesión del niño, ¿no? Pero, como tú dices, uno llega a pensar, ¿y si hubiesen sido capaces incluso de herir adrede al niño porque tenían pensado fichar, digamos, a Faraday, ¿no? Al personaje que interpreta Jeff Bridges, ¿no? Para todo lo que es la trama final, o no, o fue un hecho azaroso de que estaban probando algún tipo de explosivos y el niño de alguna manera pues se vio herido, y la excusa que le dan además a Faraday en el hospital era que el niño había estado jugando con fuegos de artificio, ¿no? y que seguramente había sido por eso. Pero fíjate que es curioso que durante la película, en el resto del desarrollo, no lo explican, ¿no? Lo dejan un poco en el aire para que, digamos, aquellos que estén viendo la película respondan a esa pregunta, ¿no? Yo me atrevería a decir que seguramente fue algo, digamos, azaroso, y los padres lo que hicieron fue camuflar eso, ¿no? Para poder darle una explicación y que no fuera un origen ya sospechoso desde el primer momento. Luego ya es cuando aprovechan la oportunidad y meten en el barullo al pobre de Faraday, ¿no? Sí, yo creo que lo de Faraday es como un daño colateral, por así decirlo. Aparece esta persona y bueno, pues Y aprovechan. Exacto. Pero sí es verdad que al principio de la peli, cuando se ve el niño caminando, tambaleándose, se oyen como voces de otros niños diciéndole, seguro que no lo haces, que no sé qué. Entonces puede ser que ese elemento que Jeff Bridges se encontró al niño sin querer, no fue algo preparado, sino que se podía haber encontrado con cualquier otro y hubieran entrado en la misma dinámica. Pienso Claro, yo pero lo de las voces de los niños. si te fijas, no aparece ningún niño en el plano. O sea, quiero decir, si realmente... Por eso, estas son las cosas de guión que a lo mejor nos dejan un poco 33. Si el niño estaba en un grupo y le estallaron los fuegos de artificio, ¿dónde están el resto de los niños? O sea, no se ven en la escena. Exactamente. En la escena inicial, que está desenfocada y tal, así que se ve todo como muy a los Silent Hill, ¿no?
Sí que se oyen como las voces de niño, ¿no? Pero no se ven. No se ven, No se ven ni se les nombra luego en toda la película. Nada, pero se les nada. escucha decir, como en la versión original, sobre todo, se escucha decir como, venga, coge los cohetes, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como... Claro. Y La entonces se pregunta, supone- la pregunta es: ¿de dónde salieron los cohetes? ¿De dónde No, salieron? ya, sí. Exactamente. No, No sabemos si el niño forma parte también de esta. A mí no sé por qué me viene siempre a la cabeza una película que se llama Parásitos, que es como una familia que se infiltra en otra familia, ¿no? Y se mete una de sí, jardinero, sí. la otra de Esa criada. película. Y están todos ahí y al final lo que están haciendo es como consumiendo esta familia, ¿no? Desde dentro. Y ahí es un poco... Los niños del matrimonio, digamos, malvado, por así decirlo, ¿no? De Joan Cusack y Tim Robbins, se vuelven cómplices, pero de manera indirecta. O sea, quiero decir, yo creo que ellos están metidos en la dinámica, pero no saben qué es lo que hay detrás, a qué se dedican sus padres realmente, qué es lo que hacen. Todo eso se va descubriendo después, pero yo creo que los niños están ahí y sin más, ¿no? Y a ver lo que pasa. Exactamente, sí, no creo que los niños estén metidos. A ver, es una familia totalmente normal. De hecho, seguramente es verdad todo lo que Tim Robbins le cuenta a este hombre, que él es un ingeniero industrial. Lo que pasa es que hay una tapadera detrás, que es lo que no vemos. De hecho, en esta escena que está hablando con su novia, ¿no? Con Hopland, él le dice, ¿no? Como que él está como medio impactado, ¿no? Con lo que ha pasado del niño. Y él le comenta, ellos llevan aquí 2 meses viviendo y yo ni siquiera sabía cómo se llamaban y tal. Porque es lo normal, ¿no? Pero bueno, en un barrio residencial a lo mejor es más normal que tú conozcas al vecino de enfrente. Yo creo que el director juega un poco con nosotros y siempre te dejan la duda de que si realmente hay partes, o sea, hay partes de la película que no sabes realmente si forman parte después de la paranoia que tiene el profesor, que lo iremos viendo, ¿no? Que ya no sabemos si en su cabeza realmente nosotros estamos viviendo lo mismo. No sabemos qué partes hay de realidad, incluso dudamos de él, ¿no? Hay partes que son un poco surrealistas y dices, es que no sé ya si él está como proyectando también sus miedos y de alguna forma hay escenas que nosotros vemos que no sabemos si realmente si es la realidad, ¿no? Pueden estar incluso exageradas, porque el Tim Robbins hace un papelón ahí que pasa a lo mejor del momento del padre perfecto y hay momentos que enseña su verdadera cara y ya no sabes si es el profesor que dentro de sus miedos, ¿no? Se lo imagina y lo coge como una realidad y nosotros somos partícipes de eso. Realmente es lo que tú decías, Félix. Al final nos dejan interpretar a nosotros si realmente qué partes forman parte de la paranoia del profesor, si todo es real, si hay partes que él, o sea, como que se le va la cabeza, ¿no? Está volviendo loco, también podría ser. Tú ves la película con la perspectiva de Jeff Bridges y tú no sabes si es real lo que él está viendo o sintiendo o es una paranoia que él se está inventando porque él le está pasando un duelo por la muerte de su mujer, ¿no? Su mujer era un agente del FBI que en una operación que contaremos posteriormente cuando salga en escena, muere, ¿no? En un operativo. Y él está pues a cargo de su hijo de 10 años, ¿no? Y el niño, por la muerte de su madre, pues está pues introvertido y no tiene muchos amigos y como que no se llega a relacionar incluso con su padre, no se llega a relacionar con Jeff Bridges, ¿no? Por cierto, que el niño es el protagonista del Protegido y de otras pelis de los últimos 90, ¿no? No sé si sigue trabajando, pero vamos, que en esta época fue muy prolífico en este tipo de pelis, tipo Elijah Wood, Macaulay Culkin y tal. Lo que tú decías al principio del cartel que ponía que no desvelaran el final, en los audio comentarios del Blu-ray extranjero, porque aquí en España a lo que nos ha llegado es lo que nos ha llegado. Sí, no vino sin ningún audio comentario ni nada y para esta peli la verdad que es vital que lo tenga. Vamos. Hay unos audio comentarios de Jeff Bridges y del director y se lamentan, ¿no? Que en el avance, en los trailers, se desvela como que Tim Robbins es malvado y les habría gustado jugar más con esta ambigüedad. Yo en ese entonces yo creo que vi algún teaser, no vi tráiler, porque es que si tú ves, hoy por hoy ya tienes acceso más a YouTube, en ese entonces no, y yo, claro, yo no vi nada, ¿no? De hecho yo creo que yo me enteré que se estrenaba esa película un viernes y fui a verlo un viernes y sin saber nada, ¿no? Yo lo único que en el cartel ponía
no cuentes el final, y eso me llamó la atención y fui a verla por eso, ¿no? Ellos querían mantener la ambigüedad inicial de que si Michael Faraday estaba descubriendo algo real, o si estaba cayendo en una paranoia obsesiva. De hecho, si ves el tráiler, es que te cuenta mucho de la peli, no te cuenta todo, pero te cuenta mucho de la peli y es mejor no verlo, ¿no? Y de ir virgen a la película, ¿no? En la escena esta que estábamos viendo, vemos que Faraday da clases de terrorismo. Él tiene una asignatura, no cuentan si tiene otras, ¿no? Pero él tiene una asignatura que es de terrorismo. Y esa asignatura a él le gusta bastante. De hecho, Jeff Bridges, en un documental que yo vi, él cuenta que él se preparó concienzudamente, ¿no?, para dar clases de historia, ¿no? Se empapó temas de terrorismo, de milicias, de la extrema derecha, que es sobre todo lo que se suele mover en Estados Unidos con ese enemigo interno, ¿no? Félix, el extrema derecha, que no se ve el motivo de por qué es la extrema derecha y no la izquierda. Lo que ocurre es que se supone que él da clases en la universidad en ciencias políticas, ¿no? Y dentro lo que hablan es como que él da una especie de curso, una especie de optativa que es sobre temas de terrorismo, ¿no? De hecho, los alumnos, cuando va avanzando la película, sobre todo al final, pues empiezan a hablar sobre él, ¿no? Y hablan sobre, pues eso, que era uno de sus temas, digamos, sus temas principales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, las bandas terroristas de izquierda no han progresado desde los años 60, que había, pues, algunos grupos vinculados a lo mejor, pues, por ejemplo, los grupos terroristas de color, por así decirlo, Sí. ¿vale? Desde esa época no ha habido una progresión del terrorismo de izquierda. Sí ha habido una progresión del terrorismo de ultraderecha, por así decirlo, o ultraconservadora en Estados Unidos, pues con grupos terroristas enfocados pues a ser un poco antigubernamentales, ¿no? Muy vinculados a lo que es el uso de las armas de fuego, en algunas ocasiones vinculados a grupos sectarios, como lo que ocurrió en Waco. Y hay que tener en cuenta que esta película, que es del año 99, se cocina, por así decirlo, después de varios desastres que había habido contra este tipo de grupos y este tipo de organizaciones, ¿no? Incluido el atentado de Oklahoma City, que de alguna manera también se muestra en la película, aunque creo que le dan Sí, lo nombran como otra que capa fue de pintura, ¿no? Exacto, como que fue se en basan San Luis. en él. Ajá. Por lo visto, eso lo cambiaron por presiones de la productora. Todavía estaba muy reciente y todavía no había Claro, sido. había sido en el 96, creo, en el 90. En el por ahí. 95. En el 95. Él está en la clase y está contando ese atentado terrorista, y cuando lo relata, lo que viene a explicarles al final a los alumnos es, les plantea la disyuntiva de si el responsable de ese atentado pudo haber sido un cabeza de turco, y realmente detrás de ese atentado no haber estado un lobo solitario, sino realmente una organización más antisistema o más de ultraderecha, ¿no? Que curiosamente es lo que pasa a medida que va avanzando la película, es hacia donde se va dirigiendo la trama, ¿no? Pero digamos que es una especie como de lanzamiento que hace el guionista de, vale, esta es la situación, este es el contexto, y a partir de aquí te voy a explicar el resto de la historia, ¿no? Faraday, Jeff Bridges, va con su hijo al cementerio y ahí se presenta un personaje que, bueno, está bien presentado, ¿no? Que lo presentan ahí, un compañero de su mujer fallecida, del FBI, ¿no? Y bueno, te presentan ese personaje y ellos tienen como una relación de amistad. Para mí, yo creo que tienen una cercanía bastante buena, pero ya el actor Robert Gossett, que es primo de Louis Gossett Jr., que era el instructor de oficial y caballero, que ganó el Oscar por ese el papel. sargento, sí. Exacto, sí. Pues es el primo de ese actor. Ya ahí se nota como una especie de roce de Faraday con este amigo, ¿no?, del FBI, porque le hace preguntas como en plan, mira, ¿por qué no vienes al seminario, ¿no?, a mi clase y tal? Y le llega a preguntar, mira, ¿de mi mujer se acuerdan en el FBI o eso ya se olvidó, ya es cosa pasada y tal? Y se nota que Jeff Bridges está muy dolido con ellos, ¿no?, con el FBI. Lo deja ahí por el aire, ¿no? Luego se explica un poco. Sí, es como una doble relación, como que se lleva bien con él porque era el compañero de su esposa, pero al mismo tiempo él culpa de manera directa o indirecta al FBI, pero lo hace de manera sutil, ¿no? Es una manera que también que tiene el guionista de ir sembrando, digamos, la base para que luego tú empieces a dudar sobre si lo que está viendo Faraday es real o es una especie de obsesión alentada por el fallecimiento de su mujer y por culpar al FBI de ese fallecimiento, ¿no?
Sí. Está muy bien porque sobre el tema de los ensayos comentan que había mucha improvisación por parte de los actores y claro, el guionista iba incorporando cosas sobre la marcha al día siguiente también. Esto se ve que le ha dado bastante, los actores han dado mucho juego y han participado mucho en el desarrollo del guión, dando ideas. Incluso el personaje de la novia de Hope Lange, que hace el personaje de Brooke, era un personaje más pequeño y mediante ensayos y tal decidieron darle más líneas de diálogo, que su personaje tuviera más importancia de lo que tenía inicialmente. De hecho, la actriz esta tiene ahora mismo 60 años, Hope Lange, y está igual. Pues vi una foto de ella el otro día y digo, pero esta mujer no envejece. Y bueno, ella sigue haciendo pelis y tal. Es una actriz que siempre ha estado ahí, pero nunca ha llegado a destacar, pero yo creo que es cosa de ella. No es que no haya tenido trabajo, porque ve su filmografía y es que ha trabajado siempre, no ha dejado de currar, ¿no? Dicen que Jeff Bridges, más que por el guión, que el guión dice que lo devoró porque era muy, le gustó muchísimo, pero más que por el guión fue por la participación de Tim Robbins. Quería trabajar con él y realmente no sabían al principio, cuando ficharon los dos para la película, quién de los dos iba a ser el profesor o el villano. Eso sí que no lo sabía. No, Sí. no lo sabes todo, Alfredo. Exactamente. Estoy viendo que me estoy quedando atrás. ¿Ibas a decir algo, Félix? No. Que sí, que pues, muchas veces uno no sabe lo que se cuece detrás de las bambolinas de un rodaje, ¿no? Está claro. Exacto, sí. No, y que a lo mejor te dan el guión y te dicen, mira, elige tú el personaje que te gustaría hacer. También es que los dos personajes tienen mucho jugo. Quiero decir que tú ahora, estos dos son dos grandes actores, tú ahora te imaginas a Jeff Bridges con el personaje este, pero si él hubiera hecho el otro personaje, lo hubiera hecho perfectamente, y Tim Robbins, si hubiera hecho el personaje de Jeff Bridges, lo borda también. Posiblemente, sí. A mí me encanta el papel que hace Joan Cusack. Sí, claro, está brutal. Da más miedo que Tim Robbins, ¿eh? Sí, Total. Esas miradas que tiene, cómo sonríe, esa sonrisa nerviosa que tiene, es que da miedo, vamos. Hay un momento que es el de la cabina telefónica que yo dije, madre mía, menudo susto. Es como casi te da, incluso a veces te hace pensar que ella sería el cerebro de la operación y Tim Robbins la mano, o sea, la mano ejecutadora, ¿no? Porque es que ella se la ve como fría, calculadora, ¿no? Dice muchas cosas sin hablar, solo con la mirada, con las poses y la ves ahí y hace una interpretación tremenda ahí. Yo creo que hay un detalle importante, no sé si os fijasteis, que es que no se sabe que detrás, digamos, de la trama hay un grupo organizado, aunque reducido, ¿vale? Hasta casi el final. O sea, hasta ese momento tú no sabes si Tim Robbins es un terrorista o no escondido, si es un lobo solitario, si la mujer sabe algo o no sabe nada. O sea, hasta que no empieza ya el momento en el que la propia novia de Faraday, no su esposa ya fallecida, sino su actual novia, que es una compañera de universidad, empieza a indagar sobre la historia y descubre cosas. Hasta ese momento no se sabe si Tim Robbins opera solo, como un lobo solitario, o forma parte de una célula, ¿no? A partir de ese momento, donde ya precisamente la mujer de Tim Robbins, ¿sabes? Donde ya John Cusack forma parte de la trama y ya te das cuenta que ella también es mala, ¿no? Antes de eso, como que uno duda. Bueno, de hecho, ellos los invitan a casa de los Lang, pues, para darle las gracias por haber ayudado a salvar el crío. Hay un cartel ahí que pone Welcome Home Brady y tal. Hay varias personas que tú no llegas a centrarte en ninguno. No. Son típicos que invita un americano a una barbacoa de fin de semana en su jardín. Sí. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Soy ingeniero industrial. ¿Conoces ese centro comercial, las galerías Reston? Oh, sí. Nosotros estamos diseñando la ampliación. Pues ve que los niños hacen buenas migas y Jeff Bridges lo alaba, ¿no? Le dice, menos mal que tienes un hijo de 11 años y tal, que mira, estoy viendo que hacía tiempo que no veía a mi hijo tan feliz, ¿no? Y Tim Robbins le dice que la amistad para él es muy importante, que los amigos son un pilar muy grande para su persona, ¿no? Jeff Bridges se encuentra en casa,
mirando su correo y tal, ve una carta dirigida a Oliver Lang, pero como que está como tachada, ¿no? Como que está equivocada la dirección y bueno, se la han metido en su buzón, ¿no? Sí. Y va y se la entrega en la casa a Tim Robbins, ¿no? Y le dice, mira, que recibiste esto y tal. Y Tim Robbins le dice, esto es un error. No, le pone como antiguo alumno de la universidad. En una universidad que no le ha nombrado Tim Robbins, le nombró otra, ¿no? Oliver Lang, Universidad de Pensilvania. Ah, Michael, hola, adelante. Han dejado esto para ti en mi buzón. ¿Qué es? Vaya, de la Universidad de Pensilvania. Creí que no habías vivido nunca en el este. Y así es, fui a la Universidad de Kansas en el 78. Seguramente me han confundido con otro. Del mismo curso, ¿eh? Sí, pero en Kansas. Y Tim Claro, Robbins... se supone que ahí lo que empieza el guionista es a sembrar la duda de qué es lo que hay verdaderamente detrás de Tim Robbins, ¿no? Y episodios como este se repiten varios en la película que empiezan a hacer que el Dr. Faraday, que Jeff Bridges, empieza a plantearse si Tim Robbins está escondiendo algo, ¿no? Porque de repente empieza a ver, pues eso, que hay una incoherencia con el tema de la universidad y con otras cuestiones que van apareciendo después, ¿no? Que al final lo que te viene a hacer ver como espectador es, parece que Tim Robbins tiene varias identidades, que esconde algo de su pasado, y es cuando empiezas ya tú, pues digamos, a paranoiarte diciendo, oye, ¿realmente aquí hay algo detrás o es todo azaroso y el que está paranoico realmente es el Dr. Faraday, ¿no? Ahí es donde se empieza a sembrar todo. El tema de que estén los proyectos encima de la mesa y no sea el proyecto que Tim Robbins le dijo a Faraday, te dejan dudas de si eso estaba preparado ahí, que él le deja los proyectos encima de la mesa para que Faraday dude, ¿no? Y diga, pero si me dijo Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la decisión de incorporar a Faraday a la trama del atentado ocurre más adelante. Lo que ocurre es que ya eso se plantea una vez, pues descubre determinados indicios, como eso que tú has dicho, ¿no? Porque Tim Robbins le dice, no, yo estoy trabajando en un centro comercial, creo que le dice, ¿no? Y los planos que ve sobre la mesa Jeff Bridges, que no es tonto, los mira y ve que no es un centro comercial, que es un edificio de oficinas, ¿no? Que luego evidentemente coincide con el atentado final, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión realmente se toma después, ¿no? De implicar a Jeff dentro de la trama. Yo creo que la decisión base se toma cuando avancemos más y veamos ya el momento en el que la novia de Faraday descubre que algo se está cosiendo también, ¿no? Sí, porque la novia de Faraday es firme defensora de que lo que está haciendo Jeff Bridges, que es investigar por su cuenta, claro, que ella le dice, mira, es que tú no eres policía, ellos son nuestros amigos y está... al principio es escéptica hasta que se vira la tortilla del revés. Exacto. Yo sí que pienso que, pero claro, es lo bonito de la película, ¿no? Que lo puedes interpretar, todas estas formas de entenderla son correctas. Y creo que es la intención del director, dejar eso a interpretación del espectador. Y yo sí que lo veo como que la forma de operar de ellos es más infiltrarse y captar, ¿no? El chivo expiatorio, el cabeza de turco, el que va a participar de forma involuntaria y el que va a llevar toda la culpa del atentado de esta forma, ¿no? Le ponen como trampas, ¿no? Como cebos para que él vaya viendo indicios, pero de forma voluntaria, porque migas de pan para que tú vayas siguiendo el camino. Es verdad que es curioso que los invitan a casa y él tiene los planos ahí a la vista, no sé, con una persona tan metódica y tan calculadora, es casi surrealista, ¿no? Ya, lo que pasa, yo también lo pensé, pero lo que pasa, Juan, es que ten en cuenta que a medida que avanza la película se suceden eventos que realmente no termina de controlar el personaje de Tim Robbins, como la intervención de la novia de Faraday y algún otro elemento más. Entonces, la verdad que te quedas pensando, ¿no? Porque puedes creer, como tú dices, bueno, es que todo esto era un super plan orquestado para al final irse ganando la confianza y al mismo tiempo la desconfianza de Faraday y en el último momento utilizarlo para el atentado final, ¿no? Que es demasiado rocambolesco. También te digo que es que, claro, yo veo la película y la intento de comparar con la realidad, ¿no? Y si la comparo con la realidad, digo, una trama así, por una célula terrorista de radicales ultraconservadores norteamericanos,
tipo naciones arias y demás, no se va a molestar en un plan así, suelen ser menos meticulosos, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, el guionista te lo deja abierto ahí, ¿no? Para que tú al final de la película digas, hostia, ¿y si todo esto estaba preparado desde el principio? Tú ves después que es un grupo súper organizado, ¿sabes? O sea, los están como controlando en todo momento, no se les escapa prácticamente nada. O sea, incluso las conversaciones del por teléfono, si hay un mensaje en el contestador lo borran, que casi que parece que lo hacen también incluso adrede para que él se dé cuenta, porque es que al final también se ve que les da un poco igual lo que él pueda averiguar. La novia de Faraday es la que está, vamos a decir, del lado de los vecinos, diciendo todo el rato, defendiendo como que no, que se está haciendo, que todo forma parte de su paranoia y que él está sacándolo todo de contexto, hasta que ella llega a sospechar y bueno, vemos después que ella de alguna forma ella se convence por sus propios ojos, ve una escena en la que él está en una actitud sospechosa, ¿no? Y intercambiando unas maletas con otra chica, intercambiando coches. Es cuando ella lo sigue, lo investiga de alguna forma y ves que cuando ella de verdad se da cuenta que pasa algo, de repente aparece la mujer detrás, ¿sabes? Que es como si la estuvieran a ella siguiendo también todo el rato, ¿sabes? Porque dices, qué cosa más curiosa, es que realmente ella cuelga el teléfono, le deja un mensaje en el contestador, se gira y se pega el susto, se encuentra a la mujer de Tim Robbins justo pegadita detrás de ella, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Son muchas casualidades que no podría ser si no le hacen a ella, en mi punto de vista, por lo menos un seguimiento y una observación de lo que pasa. Un seguimiento, el equipo a lo mejor está controlando todo el entorno, ¿sabes? A lo mejor todo es un entorno realmente controlado. Se puede interpretar, como tú dices también, que todos son casualidades y que ellos se adaptan sobre la marcha, o de otra forma que ellos lo tienen todo realmente bien controlado y realmente quieren que pasen estas cosas para llevar al protagonista al desenlace final, ¿no? Bueno, que es lo bueno, que es que la peli te deja en duda todo el rato. De hecho, yo la he visto un par de veces buena y aún sigo dudando de que Tim Robbins haya sido como una especie de titiritero para que Jeff Bridges hiciera lo que él quería, ¿no? Pero también la versión que dice Feli, pues tiene sentido. Ahora estamos viendo a Jeff Bridges dando una clase, ¿no? Y él está comentando el caso este de Oklahoma, pero que no lo sacaron como el de Oklahoma, ¿no? Lo sacan como que fue en San Luis y él explica una persona que había sido detenida por un tema de impuestos y tal, y que organizó un atentado contra un edificio gubernamental, ¿no? O no sé si llega a ser federal y tal. Y que, sí, de Hacienda concretamente. De Hacienda, exactamente. Y que hubieron un montón de muertos, murieron niños y demás. Y Jeff Bridges les hace ver que eso es real, ¿no? Hay una explosión, hay X muertos o lo que sea, y a ti te dicen de repente al día siguiente, han cogido al perpetrador del atentado o murió en el atentado, se ha descubierto que esto, y a ti eso te crea una sensación de calma, que si tú no sabes, pasa el tiempo y no se sabe quién fue, eso te queda ahí como una espinita clavada, ¿no? Es que nunca se supo quién fue y demás. Y eso entiendo que es una cosa intrínseca del ser humano, ¿no, Félix? Sí, además, fíjate que es súper curioso porque el atentado real en el que se basa esa escena, ¿no? Que es el atentado al edificio federal en Oklahoma. Cogieron al responsable, McVeigh, creo que se llamaba el tipo. Sí, exactamente. Lo cogieron 90 minutos después, o sea, 90 minutos creo que fue. Creo que sí, 90 minutos después del atentado lo pillaron en un control de tráfico normal y corriente. Porque no tenía matrícula, lo pillaron. Sí, un rollo que tú dices, joder, tan currado que fue el atentado, porque el tipo llevó varias toneladas de explosivos para reventar toda la fachada del edificio. Murieron 170 y pico personas, creo que fue, entre ellas varios niños, ¿no? Exacto. Y murieron claro, niños dices, porque había una guardería allí. Correcto, claro, de la típica guardería de los trabajadores, que también se comenta ese detalle en la película cuando está dándole la clase a sus alumnos de ciencias políticas, el personaje de Faraday, ¿no? Pero fíjate que es curioso lo que te comentaba de Timothy McVeigh, que era el terrorista, digamos.
que era un lobo solitario y que curiosamente lo detuvieron a los pocos minutos. Entonces, por eso en la película, cuando está hablando Jeff Bridges, les hace reflexionar al final a los alumnos y les dice: ¿vosotros creéis realmente que esto es tan fácil o es que nos están sirviendo una especie de cabeza de turco para que vosotros creéis que un tipo que a lo mejor fue un militar semifrustrado y que estaba vinculado a grupos de ultraderecha es realmente el responsable de esto, o puede haber algo detrás, ¿no? Y es la puerta que se deja abierta durante la película para que te plantees esa posibilidad y que luego enlaces con lo que es la parte final. Por cierto, que a Macbeth, al verdadero terrorista de ese atentado del que se habla en la película, lo condenaron a muerte, ¿eh? Y hacía muchísimos años que no se condenaba a un preso a muerte, a un preso federal, porque sabéis que en Estados Unidos existe la jurisdicción normal, digamos, que la llevan a cabo los estados, ¿no? Que luego, pues, existen los recursos y demás. Y que, claro, dependiendo de en qué estado te juzguen, pues te puede caer pena de muerte o no. Pero, sin embargo, cuando es un delito de carácter federal, pues por las connotaciones del propio delito, o por ejemplo, si es un delito cometido en aguas territoriales de los Estados Unidos, lo juzgan directamente los tribunales federales. Y ahí sí que, amigo, repeler o evitar la pena de muerte es cuanto menos muy complicado, ¿no? Y este hombre no la consiguió evitar y por inyección letal lo ejecutaron, ¿eh? Lo ejecutaron y dicen que los que estuvieron allí presentes, que el tipo ni pidió perdón a las familias y como que su carácter es: yo lo volvería a hacer. De hecho, creo que le dijo a los agentes federales que eso había sido un 168-1, ¿no? 168 muertos que eran daños colaterales por uno que era él, ¿no? Que es que él iba a morir. Él dice: yo he ganado, ¿no? Por matar. Sí, claro. En el partido de fútbol criminal, digamos, evidentemente él gana por goleada. Fíjate que no se ejecutaba a un reo federal en casi 40 años en Estados Unidos, cuando se ejecutó a este hombre, ¿no? Eran 11 cargos federales a los que se tuvo que enfrentar, ¿no? Pero sí, evidentemente, esto es una característica bastante habitual de los lobos solitarios, ¿eh? A diferencia de los terroristas que operan dentro de organizaciones, los que son lobos solitarios auténticos, es decir, que no están dentro de una jerarquía ni dentro de una organización, rara vez se arrepienten cuando son encarcelados o cuando son ejecutados, claro. Uh-huh. Es que él tenía un compinche, que ese compinche sí está condenado a cadena perpetua. Y ese sí se arrepintió, porque él dijo que él no quería matar a nadie, pero que él lo hizo por este hombre que como sí, que a veces tienen algún cómplice que les ayuda en alguna fase preparatoria del atentado en sí, pero no son una célula como tal, ¿no? De un grupo organizado. Sí, no, organizado no era, esto era independiente, es lo que tú dices. Pero vamos, bastante bien le salió, ¿eh? Y Sí, ten en cuenta que todo esto ocurre antes del 11S. O sea, todo esto ocurre antes del 11S. O sea, que todavía Estados Unidos estaba durmiente de lo que era la política antiterrorista del país, ¿no? De hecho fue el juicio que condenaron a este tipo a cadena perpetua y Ahora tal. fue en junio de 2001, pues. Exacto. Y después en septiembre. Sí. Y antes del 11 de septiembre era el atentado con víctimas civiles más grande de todo Estados Unidos hasta el 11 de septiembre, que ya incluso se olvidó el atentado de Oklahoma por este otro, porque claro, de 168 a 2.900 personas que murieron en el 11S, aparte de los que murieron en los aviones, ¿no? Que eran 230 o algo así, una burrada, vamos. En el tema de la peli, el hijo de Faraday, Tim Robbins, pues lo convence para que el hijo de Faraday entre en una especie de Boy Scouts pero infantiles, ¿no? Y no son los Boy Scouts, pero es algo parecido. Los exploradores, sí. Los exploradores. La sección de exploradores. Que está el hijo de Tim Robbins, ¿no? En esa... El herido, sí. En ese equipo, ¿no? Y bueno, siguen quedando y tal, incluso con lo que ha pasado de lo del pergamino lo del... ¿Cómo se llama? Lo que encuentra en la mesa. Los planos. Los planos. Los pergaminos. Los pergaminos. Una cosa... Sí, los manuscritos apócrifos, ¿sabes?
Una cosita, Alfredo, es que tenía el micro silenciado, no me había dado cuenta. Quería intervenir. La película, lo que comentábamos, ¿no? Que fue, entre comillas, un fracaso de taquilla al principio, porque realmente mete el dedo en la llaga, ¿no? La película en temas, como tú dices, que hasta ahora los terroristas era más la visión de grupos organizados, vamos a decir, de extranjeros, ¿sabes? Los rusos o yihadistas, ¿sabes? Siempre eran los malos de la película. Sí, eterno. Y ahí nos damos cuenta que realmente el mal está dentro, ¿vale? Lo tenemos en casa, ¿no? De alguna forma. Y lo que habíais comentado, ¿no? De que eso, en el momento que era así como tocar un tema sensible, a posteriori con los atentados del 11S y todo eso, y incluso hoy en día es que esta película sigue de actualidad. Se ve, por ejemplo, el asesinato de, ¿cómo se llama? Charlie Kirk, que era un francotirador que le dispara al cuello a este que hacía conferencias. Sí, que fue hace un par de meses, ¿no? No, ya hace un poco más, pero sí, el año pasado, ¿no? Que fue que le dispararon al cuello al chaval, a este que hacía charlas en Estados Unidos con los jóvenes y tal. Y también era una historia de que un lobo solitario, el tío va, un chaval, le dispara, que mira, porque sí, ¿vale? Una persona sola, y la gente se queda como, la comunidad se queda como tranquila, ¿no? Ya tenemos el chivo expiatorio, el responsable de todo, y todo se acaba ahí. Y seguimos con nuestra vida normal. Sí, ya lo recuerdo. Te refieres a uno que era, sí, el chaval era un poco antisistema y le había disparado al divulgador principal y presidente de una especie de conglomerado de empresas que tenían que ver con la comunicación y Charlie Kirk, sí, Charlie y demás. Kirk. Sí, correcto. Sí. Sí. Lo que ocurre es que, ¿sabes lo que pasa? La mayoría de los asesinos en serie de larga distancia, que es una de las clasificaciones relativamente nuevas dentro de los asesinos múltiples, son casi siempre lobos solitarios. O actúan solos o como mucho en pareja, ¿no? Pero funcionan así. Pero realmente se van radicalizando, pero no en su vida normal o a través de internet. Quiero decir, no. Se autorradicalizan. Pero realmente no lo sabemos tampoco, porque podría ser perfectamente también este tipo de cosas, ¿no? Un chivo expiatorio, una persona manipulada que al final manda un mensaje, ¿no? Manda un mensaje matando a un comunicador y alguien famoso. De hecho, normalmente tienen un manifiesto. Fíjate, los lobos solitarios suelen tener un manifiesto y el manifiesto se hace público, ¿no? Igual que también ocurrió con el que fue a la isla esta de Noruega, creo que fue. Breivik. Exacto. Sí, salto de pegar tiros y tal. Esa gente normalmente son mesiánicos. Tienen que cumplir una misión. Normalmente tienen un manuscrito. Normalmente han leído algún libro que lo tienen como dogma de fe. Y luego suelen trabajar solos o como mucho con el apoyo de una persona. Suele ser el perfil. Bueno, pues ahora se vuelven a reunir los Lang con Faraday y Brooke y su novia. Entran en una habitación que es el despacho de Tim Robbins, ¿no? De Oliver Lang, y ven que tiene varios bocetos. Planos enmarcados, ¿no? Y sí. Brooke, pues, le da a entender a Tim Robbins que, por eso él encontró ese plano encima de la mesa, porque a Oliver le gusta la arquitectura. Y entonces colecciona planos de proyectos que no son de él, pero que son bonitos. Exacto. Y ya este hombre ya se relaja, ¿no? Ya se queda tranquilo Faraday, se supone, sí. Y tiene una conversación que en el guión, esto lo cuenta en el documental Mark Pellington, tiene una conversación muy amena, ¿no? Que están a dos bandas, ellos están hablando y son dos conversaciones distintas, la de Tim Robbins con Brooke Hopland y Joan Cusack con Jeff Bridges. Sí, digamos que las parejas, digamos, se intercambian y tienen cada una conversación. Y es súper interesante ese plano a nivel cinematográfico porque se ve como cada uno está hablando de cosas diferentes, ¿sabes? Cada pareja tiene su propia paranoia, digamos, ¿no? O su propia historia. Y vas entendiendo cada conversación con 4 palabras que van diciendo hasta que confluye en las dos conversaciones, ¿no? Que es cuando ya hablan de política. Y Tim Robbins pues le dice, pues tú ¿de dónde cogiste tus valores? No sé si se lo dice John Cusack o se lo dice Tim Robbins. Y él le dice, pues yo creo que yo tengo los valores de mi mujer, ¿no? Correcto.
Y nada, ya pues Jeff Bridges se rompe, ¿no? Dice que Claro, porque empieza a recordar a su mujer y además ahí se produce un momento súper interesante. No sé si os fijasteis a nivel de lenguaje no verbal, interpretativo, y es que Jeff Bridges, o sea, el doctor Faraday tiene a su novia sentada en sus rodillas mientras habla del tema y cuando ella empieza a entrar en profundidad, a hablar de su mujer y de lo dolido que está todavía y de bueno, cómo fue una decepción todo lo que le ocurrió, hay un gesto de la novia que es que se levanta, ¿sabes? Primero se intenta levantar y luego se termina por levantar, porque como a ella le incomoda porque siente que todavía pues hay sentimientos fuertes y mucho dolor residual en Faraday con respecto a su mujer, ¿no? Y al fin y al cabo, pues la novia es su actual pareja, ¿no? Y entonces es súper curiosa esa parte de la escena, me gustó mucho cuando la vi. de hecho ella pone una cara de ¿De qué pinto yo aquí? ¿De qué Sí, pinto yo aquí? exacto, sí. Y él se rompe, ¿no? A llorar, sale de la escena y cuando Tim Robbins va a ir detrás, ella le dice, déjalo que se le va a pasar y tal. Aún así, Tim Robbins lo sigue, sale fuera y se preocupa por Jeff Bridges, ¿no? Jeff Bridges les dice que a él le hubiera gustado que le dijeran, mira, el FBI, ¿no? Mira, Ujú. la cagamos. Y tu Sí, mujer... metimos la pata. metimos la pata y tu mujer fue un daño colateral y murió. Lo lamentable. Bueno, daño colateral no, porque es agente del FBI, ¿no? Daño colateral serían los que fueron Bueno, los que viven allí. fue un fallo del servicio de información previo a la operación policial, se supone. Exacto. Claro, Y porque, perdona que te interrumpa, Alfredo, porque para que los oyentes lo entiendan, cuando se viene a explicar cómo fallece la mujer de Faraday, pues lo que se cuenta era que ella tenía que hacer una labor de control relativamente sencilla junto con su compañero y otra pareja de operativos del FBI, y porque tenían que identificar las armas que al parecer estaba acumulando un tipo ciertamente sospechoso que vivía en una cabaña. Con la mala suerte de que no se encuentran allí al tipo, sino a lo que se encuentran es a la familia que estaba prevenida de que si alguien aparecía por allí y no se identificaba, que se defendieran a tiros, ¿no? Porque era el típico tío antigubernativo y demás. Y luego resulta que se acaba por comprobar que todas las armas las tenía de manera legal y en esa refriega no solamente muere la mujer de Faraday, sino que también muere, creo que varios miembros de la familia de esta persona que iban a identificar, ¿no? De ahí viene, digamos, el núcleo de conflicto ese que tiene Faraday con respecto a ese rencor que le guarda al FBI por ese fallo, ¿no? En las labores de información de esa operación policial. Muere el exactamente. niño, sí, también, el niño de la familia también, iba Muy armado. bien. Los agentes del FBI creían que iban a descubrir en aquella casa algún tipo de complot terrorista. Y el tema es que ese caso que cuenta Faraday lo enlaza también con la realidad porque es el caso Ruby Ridge, se llamó ese caso, que es más o menos una cosa parecida. Fue en el año 92 y fue lo mismo, fueron a una casa, por lo visto el tipo al que fueron a la casa, él fue a vender 2 escopetas a un agente federal. Al tipo se le cita para un juicio en el que no se presenta y fueron a buscarlo a la casa, pero era como una cosa rutinaria, ¿no? Y no sé si los recibieron con armas o lo que sea, total que murió el hijo del tipo al que iban a buscar, murió la mujer del tipo y un agente federal también murió. Y por lo visto, los de Oklahoma también estaba, pues el McVeigh él estaba resentido por lo de Ruby Ridge y estaba resentido por lo de Waco. De hecho, él hizo el atentado de Oklahoma en el segundo aniversario de lo de Waco, que es lo de Sí, los davidianos. en los davidianos, exacto, lo de David Koresh y tal. Bueno, ahora tenemos una escena. Están jugando, el hijo de Jeff Bridges está pues tutorizado por Tim Robbins para enseñarlo a jugar al béisbol, ¿no? Ujú. Y ahí se nota que Jeff Bridges le lleva como caramelos al hijo de Tim Robbins y el hijo está como medio celoso, ¿no? De que Tim Robbins tenga esa confianza con el hijo de Jeff Bridges. No dicen nada, pero hay como un malestar ahí como latente. Atento. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Es como que el tema de la muerte de su mujer es como algo tabú, ¿no? Con su hijo, que él prácticamente no habla de ello con su hijo y se da cuenta ahí que Tim Robbins sí que ha podido
Exacto. Ha pasado el hacer, umbral ese. hacer de confidente, ¿no? Del hijo, ¿no? Hacer que se abra y que se exprese y que le diga lo que lleva dentro. Ujú. No, y que le dice una cosa muy importante a Jeff Bridges. Le dice, es que el niño quiere que haya una reacción por lo de la muerte de tu mujer. Pero me gustaría que alguien pagara por ello. ¿Cómo? Por lo de su madre. Desearía que alguien pagara. Que se haga algo por lo de la muerte de tu mujer. Y Jeff Bridges se queda a cuadros, ¿no? Le dice, pero como mi hijo, ¿no? Te ha hablado de su madre. Y claro, él se queda como un poco desconcertado, ¿no? Faraday. Y ya empieza a darse cuenta de que él no quiere a esta persona en su vida, ¿no? Que posteriormente hay otra carta en el buzón de la universidad, que ya esta sí se la queda Jeff Bridges y la abre. Él la encuentra en su buzón, ve que está lo mismo, el nombre tachado, y ahí ya él empieza a indagar un poco más sobre el tema este, pero ya él empieza a coger miedo y que no quiere que su hijo esté con los Lang, ¿no? Los ve como una familia un poco extraña. Él todavía no tiene esas sospechas tan avanzadas, pero sí está trabado con De hecho, le impide al hijo, ¿no? Le impide al hijo irse de campamento, ¿no? Irse de campamento con los exploradores y con el hijo del otro, ¿no? Sí, bueno, al final cede, ¿no? Que es Y un con error. posterioridad cede, pero inicialmente se niega porque tiene esa mosca detrás de la oreja. Pero claro, el personaje de Brooke aquí, claro, el personaje de Brooke y el otro, el del FBI, el Witt, que es Robert Gossett, sus personajes son como un arco ahí argumental de diciéndole todo el rato a él es que tú eres un paranoico. Eres tú la persona que está haciendo daño a esto. Primero es Brooke, hasta que el personaje de Brooke sale de la ecuación, y luego es Witt, el que mira, tú estás paranoico, estás investigando. Claro, él le pide, tú me puedes mirar a una persona, me puedes mirar, y claro, este hombre le dice, pero tú estás loco, eso no se puede hacer. Y bueno, que de hecho no se puede hacer, ¿no? Aunque en Estados Unidos están cambiando tanto las cosas que con el tema de la IA quieren hacer unos contratos con X empresas para lo que no se pueda vigilar, que se vigile, ¿no? Pero vamos, que por seguridad Estados Unidos puede llegar a ser cualquier cosa. De hecho, creo que Estados Unidos teme más el enemigo interno, ¿no? Claro. Que el externo. Y el FBI de toda la vida siempre ha tenido muy controlados a los grupos de extrema derecha, las milicias, que al fin y al cabo hay un ordenamiento jurídico general que no impide, o sea, no puede impedir que las milicias estén armadas, ¿no? De hecho, son cuasi legales, ¿no? En la frontera con México ocurre que algunas milicias de voluntarios se dedican a detener ellos, o a retener ellos a inmigrantes, fijaos cómo es la historia, y luego avisan a la patrulla fronteriza y ellos se piran, ¿no? Y entonces Estados Unidos siempre tiene como también una dicotomía, ¿no? De no poder suprimir ese tipo de movimientos en Estados Unidos porque son bastante habituales, pero sin embargo, por otro lado, quieren tenerlos controlados y quieren tener más o menos vigilados a este tipo de grupos. Hay otra película súper interesante que yo creo que seguro que os sonará, que habla de este tipo de movimientos, que está protagonizada por Don Johnson. Recordaré en breve el título. Pero él hace también de un policía que empieza a investigar a este tipo de grupos que están vinculados con iglesias, además. Tiro mortal. De naciones arias, sí, etcétera, ¿no? Y ahí se ve un poco, pues esa, digamos, esa manera de vivir que tienen estos grupos en Estados Unidos, donde están entre el límite de lo legal y lo no legal, ¿no? De que se pueden llegar a organizarse y hacer cuestiones que aquí en España serían impensables, pero si traspasan determinadas líneas, entonces el FBI les cae encima, que ya los tiene observados normalmente y vigilados, ¿no? Un peliculón Tiro Mortal, Deep Bang, de John Frankenheimer. Esa peli es muy buena película y te da pistas de lo importante que es en Estados Unidos el tema del tema ario, ¿no? Y cómo entre ellos se cubre incluso porque él va a varios, en esta película, Don Johnson va a varios estados y en unos estados son pro a lo ario y en otros, pues que llega hasta uno que ya dice, mira, estoy hasta los cojones y tal, y llega uno y son negros todos. Pues, sí. Muy buena peli, muy buena peli. Muy buena. A ver si algún día le podemos hacer un podcast.
en una escena que hay posterior a esto que estábamos hablando antes de la conversación sobre el hijo de Faraday y tal, él ya pues va más allá, ha encontrado otra carta que iba para Oliver Lang y tal, y consigue un anuario del el año que Oliver le dijo a Faraday que había estudiado en la universidad, pero él busca la universidad de las cartas, ¿no? Que no es la que le dice Lang, sino otra, ¿no? Y encuentra a Lang, pero ahí descubre que se llama William Fenimore. Y ya él empieza a buscar en internet, en documentación sobre Oliver Lang, no encuentra nada, pero de William Fenimore sí. Y empieza a tirar también de, ¿cómo se llama esto? De periódicos viejos, pero eso se llama... Hemeroteca. Hemeroteca, exactamente. Y ya él, pues claro, ya va entrando más en paranoia y tal, ¿no? Ya él a su hijo le dice que lo de no ir a campamento, que no conoce bien a esa gente, que le da miedo que se quede solo y tal. Y al final, pues lo que estábamos comentando, que al final sí cede, ¿no? Porque él quiere que su hijo esté bien, ¿no? Hablando del tema de que lo tienen todo controlado en Estados Unidos, el personaje del FBI, ese que era compañero de su mujer, también de alguna forma le tranquiliza, ¿no? Y le da a entender que él, la paranoia que tiene que dejar de investigar porque ya lo tienen todo controlado. Ellos mismos ya saben de esta persona, o sea, de Tim Robbins, saben que se ha cambiado el nombre, saben que ya estuvo, ¿no?, metido en unos explosivos, ¿no?, que había fabricado, que había, bueno, una historia, ¿no?, que tenía con unos... Sí, los había manufacturado, sí. Exacto. Y dice, lo tenemos todo controlado, ya lo hemos investigado, sabemos que todo eso ya está controlado, la persona ha pagado por lo que ha hecho y ya está. O sea, no hay más, no busques más. Eso fue cuando Tim Robbins tenía 16 años, ¿no? Y claro, como Faraday está tan metido en el tema de la investigación, ¿no? Él llega a llamar a la universidad, pregunta por Oliver, a la universidad esa de las cartas, pregunta por Oliver Lang, no lo encuentra y descubre Kansas, la Universidad de Kansas. Exacto, creo que, sí. ¿no? Venían Y de Kansas. descubre que un tal Oliver Lang murió el día anterior y desaparece William Fenimore, ¿no? Y Oliver Lang muere, pero al día siguiente ya está vivo como otra persona, que es Tim Robbins, ¿no? Ya Tim Robbins tiene esa identidad. Y luego el agente del FBI, cuando Jeff Bridges le pregunta pues, sobre el tema, mira, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Por qué una persona iba a decidir hacer eso? Solo quiero que me des tu opinión. ¿Por qué crees que alguien haría eso? ¿Hacer qué? ¿Cambiar su nombre por el de una persona que murió el día anterior? Sí, pero es alguien de la misma edad y nacido en la misma ciudad. ¿Por qué? ¿Crees que sería para suplantar a esa persona? No, no sería posible. El certificado de defunción se registra a nivel estatal y federal. El permiso de conducir y la cartilla de la Seguridad Social también se anulan. Nunca podrías ocultar quién eres. Entonces, ¿por qué lo harías? Para ocultar a la persona que fuiste. Y renunciar a su apellido, que era Fenimore, ¿no? Y el agente Witt, Robert Gossett, le dice que eso lo hace una persona porque, vale, tú dejas tus antecedentes atrás y tú, como la otra persona ha muerto, tú, cuando ya empiezas con el nuevo Oliver Lang, ¿no? Al día siguiente, con esa partida de nacimiento, tú entras limpio, tú no tienes ningún registro ni nada. De hecho, él se lo llega a mirar, ¿no? Le hace el favor de mirárselo a Jeff Bridges y le dice, no tiene nada, está limpio como una patena. ¿Por qué? Porque hizo ese truco, ¿no? Por así decirlo, para quedarse limpio, porque su amigo, lo que cuenta Tim Robbins, es que era un amigo que murió, el Oliver Lang ese, y era para perpetuar su amistad, ¿no? Y Sí. ese amigo estaba limpio, ¿no? Entonces, pues él siguió limpio. Sí, se supone que antiguamente, estamos hablando de que esta película es del año 99, se supone que las bases de datos informáticas en esa época pues no funcionaban como funcionan hoy en día, y en Estados Unidos era normal pues que la gente eso se cambiara el nombre o utilizara nuevas identidades a fin de que si se mudaban a otro estado o lo que sea no le saltaran o no cantaran los antecedentes penales o policiales, salvo que se hiciera una investigación específica, ¿no?, sobre el tema. Hoy en día eso ya sería más impensable, pero en aquella época ocurría, ¿no?
De hecho, el problema que tienen Estados Unidos, por ejemplo, aquí pues, suele pasar también, pero en Estados Unidos es mucho más grave porque tienen tantas agencias y todas esas agencias se ocultan lo que saben. Creo que el 11S lo sabía todo el mundo, pero no lo sabía nadie. Y al final eso desemboca en eso, en la ocultación de información, porque tú tienes un confidente que tú no quieres que ese confidente trabaje para los otros, entonces tú ese confidente lo mantienes como aislado, pero él sigue haciendo sus cosas, ¿no? Entonces esos son los errores al final de bulto que crean un atentado o un atentado lo más grave, pero que puedan ser más cosas, atracos o yo te dejo a ti operar por tu cuenta, pero tú me cuentas a mí lo que a mí me interesa de otro fulano tal, pero yo a ti no te hago nada o no dejo que te hagan nada otras corporaciones para que tú puedas seguir trabajando con lo tuyo, ¿no? Entonces eso pues es un problema grave que para mí tiene Estados Unidos. Aquí no es tan salvaje eso, por lo menos aquí en España. No, y aparte los americanos no tienen documento nacional de identidad. Ellos tienen su número de la seguridad social y luego tienen su carnet de conducir, pero no tienen un documento nacional de identidad. Entonces los flujos de información funcionan de manera diferente. Pero bueno, está claro que estamos hablando del año 99 y que esa maniobra que explica la gente del FBI era algo que se hacía en esa época y que colaba, ¿no? Vale. Jeff Bridges en una escena posterior pues da un paso más allá y se va a casa de los Lang, ¿no? Y le abren las hijas, que esto parece ya una película de terror. Hola, Hannah. Nuestros padres no están en casa. Oh, bueno, verás, en realidad no necesito hablar con vuestros padres. Verás, resulta que me he dado cuenta de que no tengo las llaves de mi casa y no puedo entrar. No dejamos entrar a extraños. Oh, bueno, yo no soy un extraño, ¿verdad? Las dos chiquillas ahí que parecen las de El Resplandor, ¿no? Total. Y nada. La de los otros y todo. Exacto, sí. Y nada, él le dice, mira que no puedo entrar en casa, me des las llaves y tal. Y a ver si me dejas llamar por teléfono. Y la chiquilla le dice, no, pero es que tú eres un extraño y tal. Y él le dice, no, pero qué extraño ni que nada, si ustedes me conocen y tal. Al final lo deja pasar y él se mete en el despacho. El despacho, a husmear. Exacto. Y en esta secuencia, él pues ve que en uno de los cuadros, en uno de los planos, hay otro trozo de plano por detrás, ¿no? Como que hay otro plano justo detrás, ¿no? Que no consigue verlo, ¿no? Y él empieza como a escarbar ahí en el cuadro y de repente aparece Joan Cusack, ¿no? Y le pega un susto y tal. Y no, que tenías el cuadro torcido y tal. Yo creo que ya ahí ya se empieza a... Ya es cuando se empiezan a dar cuenta de que está averiguando más cosas de la cuenta. Exacto, porque de hecho Tim Robbins le aparece cuando él está mirando en la hemeroteca. No sabía que dieras cursos sobre terrorismo. Es un tema aterrador. Trata de grupos extremistas. Los hay por todas partes. Le aparece Tim Robbins por detrás y le dice, mira que vine para invitarte a comer y tal. Y claro, es un poco extraño, ¿no? Que eso sea así de repente, ¿no? Él se da cuenta y le dice, pero ese es el periódico de donde yo me crié y tal, ¿no? Y le dice, no, pero estaba mirando ahí unas cosas como en mi clase de terrorismo y tal, es para las clases, ¿no? Y como que le da una media excusa y tal. Sí. Y ya claro, ya tú intuyes que Tim Robbins ya está sospechando algo. De hecho, él ya está un poco fuera de sí, discute con su novia, la novia se va de casa porque le dice, mira, yo esto no lo soporto porque estás todo el día hablando de lo mismo, de que el tipo que si es un terrorista, que si tal, que no sé qué, te pones a investigarlo, a mí me tienes harto y tal, no me comprendes, ¿no? Y ella se termina yendo de la casa, ¿no? Mira, hay una escena aquí que vemos en el garaje que Jeff Bridges tiene archivadores con casos importantes y ves que está el de Waco, tiene un archivador ahí que pone Waco. Las pestañas de las carpetas. Exacto, sí. Él está obsesionado con el caso ese que les comentó a los alumnos al principio de ese lobo solitario, y él está como obsesionado con eso y en la escena siguiente pues ya él pues investigando, ¿no? Se deja dormir en su patio con el anuario abierto y lo pilla a Oliver. Y claro, ya él le va directamente y le dice, mira, ¿tú tienes algún problema conmigo y tal? Me estás investigando. Estás investigando y tú a mí no me has preguntado ni quién soy y tal. Entonces, Tim Robbins le explica una historia
que esta escena no era así. Mark Pellington cuenta en el documental, esta conversación eran 2 páginas, ¿no? Y él la amplió porque leyó en un libro que un caso real, un ganadero que le habían expropiado un río, ¿no? No sé si la historia era así totalmente, pero es la historia que cuenta Tim Robbins en la película. Se la cuenta Jeff Bridges, que su padre tenía un ganado, ¿no? Tenía unas fincas, ¿no? O sea, y pasaba un río entre esas tierras. Y el gobierno decidió expropiarle ese río, ¿no? El gobierno robó el agua de mi padre. Aquel riachuelo atravesaba nuestras tierras. Dijeron que se lo expropiaban para otros usos. No podíamos cultivar ni criar ganado. Al no tener agua, se arruinaron. Y el padre decidió un día que valía más muerto que vivo y originó un accidente con su tractor y el seguro les pagó, ¿no? Pero que al final perdieron la granja y él se quedó resentido por eso y perpetró un atentado que no se produjo, esa bomba no llegó a explotar, que era contra donde ellos vivían, ¿no? Pero que no mató a nadie, ni siquiera explosionó, ¿no? El artefacto. Pero él se queda molesto con Jeff Bridges y todo esto lo contó Mark Pellington de esta manera para que tú dudaras del personaje de Tim Robbins y que tú consiguieras como empatizar con él, ¿no? Y dudaras de la versión de Jeff Bridges. Claro, lo hace dudar a él mismo porque lo deja trastocado y lo deja también pensativo, pensando a ver si no he metido yo la pata y al final estoy acusando a esta persona de unas cosas y se merece una segunda oportunidad, ¿no? Aunque luego ya, justo posteriormente a esta escena, ya se empiezan a desatar los acontecimientos, que es cuando Brooke lo ve en un garaje y ve que hay un intercambio ahí de documentación, papeles y tal, y sigue al personaje de Tim Robbins, ¿no? En un vehículo. Y detallar en este momento que la banda sonora de la película, que me acabo de acordar, la banda sonora es brutal, ¿eh? De hecho, tiene temas muy íntimos, ¿no? De drama, pero luego, como este, que es el seguimiento en el coche, que es de tensión absoluta, ¿no? Ya luego ya al final el score es espectacular, que es ya la escena de la persecución, entre comillas, final, ¿no? Pero vamos, que a mí la banda sonora, de hecho el CD original me lo compré en su momento porque me encanta la banda sonora. Además, Badalamenti es un compositor para mí de los más tops que hay. Aquí hay un detalle que al ella seguirlo llegan a como una empresa de reparto y hay unos furgones que la empresa se llama Liberty. Ya ella se queda como que hay un intercambio ahí de cajas, que es lo que comentaba antes, que a mí me parece un poco estúpido, ¿no? Que ella crea que ahí hay algo más, ¿no? Pero bueno, no es muy lógico lo que pasa ahí, pero está bien. Dicen que en el rodaje original había muchas más pistas, ¿no? De que lo que estaba pasando que era turbio, ¿no? Con momentos de los niños como golpes de efecto y los niños jugando, cosas que han cortado para al final para hacerlo más sencillo, ¿no? Para hacer la película más directa, ¿no? Pero había muchas más pistas dentro de la película, dentro del rodaje, dentro del primer montaje, de que algo estaba sucediendo realmente, que algo turbio, ¿no? Yo creo que como está contado así está bien porque es sutil, ¿no? Pero sí es verdad que este trocito, pues ella hace una llamada telefónica en un centro comercial. El tema que ella le cuenta en la llamada, no está, llama a Jeff Bridges y Jeff Bridges no está, ¿no? Y le das un mensaje y le cuenta que es verdad, que tenía razón, que tiene que hablar con él y tal, que se había equivocado y tal. Y aparece el personaje de Joan Cusack y vamos, que eso no es puro terror, vamos, el personaje de esta mujer. Cheryl, Brooke, sabía que eras tú. Y la escena corta, ¿no? Ya llega Jeff Bridges a casa, él empieza a ver la tele y están dando las noticias y comunican que hay un accidente de tráfico que está creando retenciones y tal. Y él se da cuenta que es el coche de su novia, de Brooke, ¿no? La conductora
conductora del coche, una mujer de unos 25 años, murió instantáneamente. La policía ha informado que pudo perder el control de su Mustang azul claro del 89, estrellándose contra una valla protectora y cayendo al Él se dirige al lugar del accidente y bueno, se rompe allí, ¿no? Incluso los policías y los paramédicos no saben ni cómo ponerse con él, ¿no? Porque él está roto, ¿no? Él dice, pero ¿qué cojones es esto, no? Aquí deja un poco ahí, entre comillas, como que quien la mata es Joan Cusack, ¿no? Claro. Porque no se ve nada, ¿no? Que eso está bastante bien. Pero entiendes que quien claro, es el terror psicológico, lo que no se ve es lo que realmente más miedo da, ¿no? Sí, que es lo que te da más pánico del personaje de Joan Cusack, te da más miedo todavía. Porque al final dices, no sé si la que es peor es la mujer o Tim Robbins, ¿sabes? Y el tema que luego él se vuelve a refugiar, Jeff Bridges se vuelve a refugiar con los Lang. Ellos lo apoyan totalmente. Claro, porque él en ese momento no está vinculando la muerte de su novia realmente a la familia Lang, porque no ha escuchado ese mensaje del contestador. Exacto. Entonces ellos se valen también de ese momento de debilidad emocional de él para intentar volver otra vez a ganarse su confianza. Que incluso ella le da un abrazo ahí que tú dices, mi madre, que parece hasta que lo está sintiendo por él, ¿no? Sí. O sea, interpretan bien como actores y a su vez interpretan bien a los terroristas que están interpretando. Están fingiendo. Sí. El tema es que él luego se da cuenta de que le han borrado los mensajes porque Witt, Robert Gossett, lo llama y le dice, oye, mira que tú qué, no me devuelves las llamadas y tal. ¿Cómo estás? ¿No me has devuelto la llamada? Brooke, mi novia, se mató en su coche el viernes. Oh, Dios, Michael. No. Sí. ¿Puedo llamarte luego? Sí, claro, llámame cuando quieras. Estoy en el despacho. Gracias. Jeff Bridges le dice, pues si tú no me has llamado, dice, mira que es que murió mi novia y tal, ayer en un accidente de coche, y claro, este hombre se queda, chacho, ¿cómo va a hacer eso y tal, no? Entonces dice, pues ya ahora entiendo que no me devolvieras la llamada, dice, pero es que yo no tengo ningún mensaje tuyo. Entonces se da cuenta que el contestador está cero, no hay mensajes, ¿no? Borraron todos los mensajes. Incluso él ve a un operario que está trabajando como en el tema telefónico y él empieza ya a emparanoiarse, incluso cuelga el teléfono fijo y llama a este hombre desde otro teléfono que no sabemos qué teléfono es, entendemos que es el teléfono móvil, ¿no? Y ya empieza a contarle que, mira, que yo creo que a mi novia la mataron y tal, y yo voy a ir a buscarte pruebas, ¿no? Solía llamarse William Fenimore. Quiero que compruebe su pasado en vuestras fichas. Oliver Lang, ¿lo has apuntado? Y él se dirige a San Luis, que es donde el tal Scooby, que fue el perpetrador de ese atentado ficticio, que es el de la película, que es el atentado de Oklahoma, ¿no? Pero que lo cambiaron por presiones de la productora, va a buscar al padre de Scooby, ¿no? Que es el que fue el lobo solitario, el perpetrador de ese atentado que él cree que no lo hizo este chico, ¿no? Y cuando empieza a hablar con el padre pues está, mire, usted me está hablando de esto, me está haciendo recordar otra vez lo mismo, eso ya lo investigaron y tal, y él le dice, mire, pero es que yo necesito saber quién era su hijo, porque es que yo estoy viendo cosas en unos vecinos míos y tal, un poco extrañas, ¿no? Que no me coinciden, no me cuadran, ¿no? Y este hombre le dice, no, yo estoy seguro que mi hijo no fue el que hizo ese atentado de San Luis, ¿no? Y le dijo literalmente que era un chico muy influenciable. Y le comenta, ¿no? Que al haber esa guardería ahí, yo estoy seguro que él no organizó ese atentado. Y entonces, claro, Jeff Bridges le dice, pero mire, es que su hijo no tenía hijos, ¿no? No tenía niños. No, pero es que él estaba en un tema de exploradores. Ayudaba a niños de centros benéficos, tropas de exploradores. Entrenaba a chicos al fútbol cuando tenía tiempo. Espere. ¿Tropas de exploradores? Claro, y ya Jeff Bridges se queda como que de exploradores. Sí, eran como los Boy Scouts y tal. Y le enseña una foto y ve al hijo de Lang y ve a un tipo que él ha visto en la casa de Tim Robbins. Las barbacoas, sí. Exacto. Y ya él se dirige al campamento a buscar a su hijo. Llama por teléfono. Y llama por el camino y le dice a los monitores que va a ir a recoger lo que es el padre. Pero cuando llega, ya su hijo lo han recogido. De hecho le dice, no, el que lo recogió fue su padre, ¿no? Su tutor del campamento se lo entregó a su padre y él, claro, se queda loco, pero ¿cómo que su padre, si su padre soy yo y tal?
Bueno, total, que ya él va directamente a casa de los Lang y ya ahí ya Tim Robbins se le declara, ¿no? Le dice directamente, sí, matamos a tu novia, a Brooke. ¿Cómo dices? Salvé la vida de tu hijo. Sí, y por eso sigues con nosotros. ¿Y Brooke? ¿Qué hizo ella? Brooke se intrometió, tenemos una misión que cumplir, no es nada personal. Porque se inmiscuyó y claro, yo no voy a dejar que lo que estamos planeando que se nos escape de las manos por culpa tuya, porque te está dentro. Y ahí es cuando se quitan la máscara directamente. Exacto, sí. De hecho, él cuando entra, ¿te acuerdas, Juan, que antes lo estábamos comentando? Cuando él entra a esta fiesta, todo el mundo se le queda mirando y es como un poco paranoico, ¿no? Todo el mundo está como medio dándole de lado y mirándolo, ¿no? Él empieza a ver caras conocidas, se le queda mirando ahí Joan Cusack, ya todo ha cambiado, ¿no? Y es como un poco onírico, ¿no? Lo que él está viendo ahí es como si no fuera real, ¿no? Entre comillas. Puede ser que esté dentro de su paranoia y ya ve lo que quiere ver, ¿sabes? A ver, sabemos que no es así, pero podría ser que esta parte él no tiene la realidad deformada, ¿no? Él ve lo que quiere ver y pasan cosas que no sabemos realmente si pasan en su cabeza o pasan en la realidad, porque ahí, lo que tú dices, Tim Robbins se quita la máscara, le dice claramente las cosas, le dice que él controla la situación y que no pise fuera del tiesto, porque si no va a pagar las consecuencias el hijo. Ellos pasan al salón, Tim Robbins lo llega a abrazar riéndose, todos riéndose ahí, es como un poco surrealista. Y hay una luz roja afuera que ilumina toda la casa por dentro, ¿no? Y parecen como sombras animadas lo que hay detrás, como un teatrillo, ¿no? Como algo de marionetas o algo así. Es que la película tiene tanto trasfondo detrás que yo creo que había cosas que el director quería como que tú te fueras dando cuenta de que es una manipulación. Es que no, Sí, no parecen ni figuras reales las que hay fuera. Como si lo tuvieran todo en un entorno controlado, ¿no? Puede ser, ¿no? Las dos visiones, lo que hemos dicho antes. Puede ser que ellos se van adaptando sobre la marcha y van cambiando planes para al final llegar al objetivo final, ¿no? O que desde el principio lo tienen bien claro todo, o sea, estudian bien a la persona y se mudan cerca, porque también, bueno, más adelante lo vemos, ¿no? Como que ellos, cada operación, rehacen su vida y se vuelven a mudar a otro sitio, ¿no? Entonces podría ser perfectamente que realmente no es una casualidad que sean los vecinos de él, ¿sabes? Lo decir, que ellos realmente han ido a buscarlo a él. Puede ser, ¿sabes? Se puede entender así, como que ellos lo han cogido a él como chivo expiatorio, desde el principio lo tenían calculado así y decir, vamos a controlar todo para que esta persona haga exactamente lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo bonito de esta película, porque si no realmente no es un thriller, tampoco es la típica peli de suspense, ¿no? Desde el principio se ve bien claro que pasa algo y que Tim Robbins es el malo y que hay un plano oscuro ahí detrás de todo eso. De hecho, luego él, como tienen a su hijo, ¿no? Tim Robbins le dice, tú haz tu vida normal, el niño va a estar bien, y si no, nos cargamos a tu hijo, ¿no? Claro, él empieza a seguir su vida normal y se ve que pasan un par de días y Witt, Robert Gossett, lo encuentra, ¿no? Chico, eres un hombre difícil de encontrar. Witt, ¿qué haces aquí? Tu ayudante me ha dicho que das paseos entre clase y clase. El agente del FBI, sí. El agente del FBI. Y le empieza a decir, mira, te he estado buscando, me hiciste preguntas y tal, y total que luego te llamo y no me lo coges o lo que sea. Y claro, él no le cuenta nada, se queda pues callado. Oliver Lang, antes William Fenimore. Le investigamos después de lo de San Luis, Michael. La gente del FBI le dice, mira, tío, deja las clases esas que estás dando de terrorismo porque te están sorbiendo el seso y te estás haciendo paranoico. Y eso queda así. Entonces ya él decide alquilar un coche. Porque lo estaban vigilando y no quería que lo vieran salir de la casa con su vehículo. De hecho, él sale a escondidas por la parte de atrás. Bueno, él llama por teléfono preguntando por Oliver, ¿no? Mira, este hombre está o no está y tal. Y le dicen en la oficina, no, pero si eso luego yo se lo paso, ¿no? Y él le dice, no, muchas gracias y tal. Oliver Lang, por favor. ¿El señor Lang ha salido? ¿Desea dejarle un mensaje? No, necesito hablar con él, es un asunto urgente. El señor Lang no volverá hasta mañana. ¿Quiere que le pase con alguien? No, volveré a llamar. Gracias. ¿Podrían ayudarle? No. Él va al centro comercial donde se hizo la llamada, que se lo comenta el agente del FBI. No, la última llamada de Brooke. Sí, te había hecho tu mujer. Llamó, sí. miré tus llamadas y alguien te llamó desde el centro comercial. Investigué la relación de llamadas que me pediste.
Me he jugado el puesto, pero lo he hecho. Tuviste 2 llamadas ese viernes, una mía y otra desde una cabina en la carretera 7 en el Pine Glen Outlets. ¿Pine Glen? Y él, cuando se acerca a las cabinas del centro comercial y de repente pasa una furgoneta y es una furgoneta de reparto de Liberty. Pero esto sí que es casual. Esta furgoneta, él sabe que esta furgoneta, él la reconoce porque ya la vio por fuera de la casa de Tim Robbins la noche anterior, que él fue a hablar con él para decirle, mira, ¿dónde está mi hijo? Lo ha secuestrado y tal. Y él vio la furgoneta por fuera. Él empieza a mirar hacia adentro de la empresa y ve a los tíos que están en las comidas de Oliver, ¿no? Y claro, ve que mueven cajas y tal. Entonces ya él dice, esta gente está preparando un atentado, ¿no? Y empieza a seguirlos, ¿no? Con ese vehículo de alquiler que ellos no reconocerían, ¿no? Pero, claro, esta gente hace unos contraseguimientos, ¿no? Y lo captan, ¿no? Ven que Jeff Bridges, Faraday, los está siguiendo, ¿no? Y en un semáforo, justo cuando se va a poner en verde, ve Jeff Bridges al hijo en la parte trasera del furgón y ya él se vuelve loco, ¿no? Ya empieza a seguirlos con una conducción más agresiva. De hecho, se llega a meter en dirección contraria y tal, ¿no? El hijo es lo que digo, el señuelo. Exacto, sí. Porque al final él ahí pierde ya completamente los papeles y se vuelve loco. O sea, los persigue sin pensar y convencido de que van a hacer algo con el hijo. Sí, como secuestrado, ¿no? Sí, pero porque él quiere pues encontrar a su hijo y aparte detener el atentado, ¿no? Porque él sabe que van a morir muchas personas. Él ya lo relaciona con el otro atentado de San Luis, ¿no? Entonces, claro, él dice, van a matar a muchas personas. Como él está siguiendo las furgonetas, lo intercepta Oliver en una calle que no hay mucho tráfico, ¿no? Lo mete en un almacén abandonado y le empieza a dar una cuerada y tal, ¿no? A medio forzarlo y tal, ¿no? Total que Tim Robbins le vuelve a decir, ¿te vas a unir a nosotros o no? Y no sé si es una pantomima o es real. ¡No me has dejado otra elección! ¿Crees que yo quería esto? Te dije que lo recuperarías. ¿Cómo voy a dártelo ahora? ¿Cómo voy a confiar en ti? Jeff Bridges consigue defenderse, ¿no? Y tienen una pelea ahí que Jeff Bridges consigue hacerse con la emisora y le dice, mira, detén el atentado. Este hombre le dice, pues no, consigue tirar el walkie y romperlo. Bueno, total que Jeff Bridges consigue huir y coge el vehículo de nuevo, ¿no? O sea, el vehículo que él había alquilado. Y ya empieza a seguir directamente a la furgoneta, ¿no? La llega a localizar y hay un montaje bastante bueno porque él está desesperado, ¿no? Llega a llamar al personaje de Witt, ¿no? Al agente del FBI, a su despacho. Mira, que van a atentar contra ustedes, que me ha dicho este tío que es contra el FBI y tal. Agente Carver. Witt, escucha. Una bomba va a estallar en vuestras oficinas. Tenéis que desalojar el edificio. Michael, ¿qué pasa? Hay una furgoneta blanca. Una furgoneta de entregas Liberty Grant va en ella. Michael. Van a atentar contra las oficinas. Michael. Dijeron que esta vez acabarían con los federales. Michael. Que claro, Tim Robbins le ha dicho que lo hace por su mujer, que él quiere que ellos paguen, ¿no? Llama a este hombre, lo hace dudar, ¿no? Hace dudar a la gente del FBI como diciendo, a ver si este hombre va a tener razón. Y llama a seguridad y le dice, mira, estén atentos, algo puede pasar, ¿no? Sí, ponen prealerta al equipo de seguridad del edificio. En el transcurso de él encuentra la furgoneta en esa persecución, ¿no? Sí. Pero hay un momento que él pierde a la furgoneta de vista, ¿no? Y él ve la furgoneta entrar en el FBI. Cuando ya él vuelve a visionar la furgoneta, ya la furgoneta está entrando en el edificio federal, ¿no? El edificio federal tiene una barrera, que eso es de acero, ¿no? Me imagino. Y claro, la furgoneta pasa adentro y él le dice, no la dejen pasar, que la furgoneta tiene una bomba en su interior y tal, ¿no? Y que lleva a su hijo, que él está convencido que está el hijo dentro, claro. Ellos empiezan a subir la barrera, pero ya él está tan desesperado que él dice, mira, que mi hijo está dentro de la furgoneta y hay una bomba dentro. Antes de que suba la barrera, él consigue acceder al garaje con el vehículo, ¿no? Sí. Y bueno, ya ocurre el final brutal de la película, que todos los agentes apuntándole a Jeff Bridges y tal,
Y el hombre este, el amigo de él, ¿no? Ujú. Dice, no, tranquilos que vamos a ver qué pasa, vamos a mirar el furgón. Le dice, mira que mi hijo está dentro de la furgoneta y tal, ¿no? Y cuando abren la furgoneta no hay nada, solo está el repartidor y él se da cuenta que el repartidor no es el mismo que él ha visto en la casa, ni es el que estaba conduciendo la furgoneta, es otra furgoneta distinta, ¿no? De la empresa real de reparto, ¿no? Michael, no hay nada. El conductor está autorizado para entrar aquí. Todos estamos autorizados para estar aquí, todos excepto tú. Entonces ya él se da cuenta que donde está la bomba es en su vehículo. Le han hecho el cambiazo, ¿no? Es un montaje frenético, porque dice que lo han grabado todo con la Steadicam girando alrededor de los personajes. Sí, sí. De hecho, lo hacen varias veces eso y es brutal, crea un clima de paranoia muy grande. Él se queda a cuadros cuando abre el... Cuando él ve que no hay nada en el furgón. Abre la furgoneta y se la encuentra vacía, se queda que no entiende nada. Hasta que va pensando el por qué todo eso, ¿no? ¿Por qué entran ahí una furgoneta vacía? Y es cuando ya cae en la cuenta de que el único vehículo que puede tener algo, a lo mejor lo lleva él mismo, a lo mejor lleva el peligro. Él es como el caballo de Troya, ¿no? Vamos a decir. Exactamente. Es un caballo de Troya, o sea, él se ha metido dentro del garaje del edificio a la fuerza, convencido que la bomba estaba en la furgoneta. Y él sospecha ahora, se da cuenta, que hasta el final no lo sabe, hasta que abre el maletero, de que realmente hay todas sus tesis, las conferencias que él van dando, es como que se junta todo en su cabeza y él se da cuenta que el chivo expiatorio es él y que lo están utilizando a él y que él es una bomba humana. Uh-huh. De hecho, en lo que ellos llegan al coche, que está todo hecho cámara lenta, están siguiéndole los agentes del FBI porque él se echa a correr hacia el coche, ¿no? Claro. Y cuando abre el maletero y ellos persiguiéndole tal, hay cambios de luces, a él le enfoca directamente, hay un foco que le crea una sensación ahí de que todo está oscuro y solo el protagonista es él, ¿no? Él es el que tiene la bomba, ¿no? Es espectacular como está hecho, te deja a cuadros este final. Hay como flashes también, ¿no? Y es como si todo también lo mismo, es que él ya no sabe si está dentro de un sueño, él mismo no se lo cree. Sí, es como si fuera un sueño. Y nada, al final detona el edificio federal, el edificio del FBI, y ahí se ve a Tim Robbins desde el horizonte viendo cómo ha culminado su obra, ¿no? Ya luego, pues en las noticias empiezan a decir que Faraday pues estaba molesto con el FBI, que creen que el objetivo el compañero de su mujer. Sí. Exacto, que estaba molesto con él porque era el compañero de su mujer. Faraday culpaba al FBI por su responsabilidad en la muerte de su esposa, ocurrida hará 3 años. Especialmente se especula que el objetivo podría haber sido el agente Whit Carver, una de las 184 personas fallecidas en el atentado. Carver era el compañero de la esposa de Faraday en Cooper Creek. Se supone que la prensa entrevista a varios alumnos de él, del curso de terrorismo, y ellos cuentan que él estaba obsesionado, en fin. Y de hecho sale una chica que es del grupo de Tim Robbins, que estaba en las clases de él. De eso no me había dado cuenta. De hecho, ahora sale y la tía cuenta una mentira, que le dice, no, es que él me dijo que los del FBI iban a pagar todos, que iban a pagarlo con sangre y tal. Me lo dijo en su despacho y tal. ¿No? Pues esa chica es parte del complot de los que están con los Lang, ¿no? Se queda mirando la cámara y hace como una pequeña mueca que parece como que es cómplice, nos hace cómplice, ¿no? De todo. Claro. Ahí vemos... De todas maneras, yo aquí no sé si detecté un fallo argumental en el guión. Vamos a ver. Cuenta. ¿En qué momento le meten al tipo el explosivo en su propio coche, a Jeff Bridges? Porque él llama para alquilar un coche en una empresa de alquiler. Sí. Y ya lo siguiente que se ve es él con el coche rojo. O sea... No, el cambiazo es cuando ellos se pelean dentro del almacén. Ahí en lo que ellos se pelean. Vale. Ya le meten la bomba de la furgoneta, se la pasan a él Vale. Ahora ya lo entiendo. Y el final de la película es un poco como que los medios de comunicación también se hacen cómplices indirectos de todo el complot, porque al final tienen un culpable, no hay que buscar más. Y así, tras cientos de miles de horas de investigación,
los agentes federales han llegado a la conclusión de que, al igual que en el atentado de San Luis ocurrido ahora hace 2 años, el atentado actual contra el FBI es el peor suceso terrorista en la historia de nuestra nación. Fue obra de un hombre que actuó en solitario. ¿Vale? Vamos a presentar la noticia, y la noticia, lo más fácil es simplemente no indagar más y decir, bueno, pues como era un profesor de ciencias políticas y Estaba tronado y fuera. estaba traumatizado por lo de su mujer, y en fin, ahí blanco y en botella leche, lo tenemos todo atado. Ha pasado algo trágico, pero ya podemos seguir con nuestra vida tranquilos, todo el mundo, está todo ya acabado. Ya la historia, ya de ahí no hay nada que sacar, es un caso aislado. Ahora es el momento que sale la infiltrada. La infiltrada, la alumna, que de hecho se le ve en las clases de él en algunos momentos. El tema del final de la peli, por presiones de la productora, tuvo un final alternativo que está en el DVD extranjero. Bueno, aquí al final se ve a Tim Robbins quemando fotos y vídeos de que se ve a Faraday con su hijo, con su mujer. Entonces, claro, tú ya te empiezas como a pensar, pero esto estaba elucubrado desde un principio, han ido los acontecimientos sucediéndose, y bueno, no te queda muy claro. Y en la peli, el hijo de Faraday se va con unos familiares, con sus tíos o algo así, comentan al final de la película. Pero en el DVD, ese final alternativo que yo no he visto, pero ese final alternativo está en ese DVD americano o en el Blu-ray americano, ni idea, ¿no? Y ahí ocurre el atentado, Faraday muere, pasa todo como en la peli, pero el hijo de Faraday consigue escuchar a Tim Robbins hablando en una conversación o con otra persona por teléfono, comentándole que han conseguido realizar su misión y que Faraday ha quedado como el culpable. Y el hijo consigue saber la realidad, que su padre no es el perpetrador del atentado, pero no puede hacer nada, ¿no? Y porque es menor, y encima que eso queda en nada, ¿no? Porque nadie le va a creer, ¿no? Pero ese final decidieron no ponerlo porque Pellington creía que era más truculento y más realista el que queda originalmente. Sí, está mucho mejor. Está mucho mejor, aunque sea desesperanzador, pero para que el público pensara que... Claro, para que la gente piense que a veces ni siquiera los familiares de las víctimas o de los agresores saben la realidad de lo que ocurrió. O sea, la parte interesante. Es como cuando en un caso criminal mueren todos, ¿no? Quienes saben la realidad de lo que pasó son los que murieron. Tú puedes elucubrar... Los secretos se van a la tumba. Sí, porque si ahí imaginas, ves que el agente del FBI, el excompañero de la mujer, o sea, muere al final, y sería el único realmente que podría aún atar cabos. O sea, imagínate que se repite la historia más adelante, se van a otro estado y vuelven a hacer una operación parecida y vuelve a salir Tim Robbins en cualquier historia involucrado, a este se le encendería la chispa y diría, uy, ahí ya demasiadas coincidencias, ¿no? Ya es imposible que esta persona no esté de alguna forma involucrada en esto. Sí, pero sí, es que realmente han atado todos los cabos bien. Han atado todos los cabos y no queda nadie que pueda relacionar a Tim Robbins con nada. Entonces ya pueden volver a empezar otro operativo en otro sitio. Que de hecho al final de la peli se ve como ponen la casa en venta y ella le pregunta dónde van a ir, dónde va a ser el próximo sitio, a ver si... Y ella le dice que sea un sitio seguro, y él le dice sí siempre, y tú dices, están chaladísimos, porque incluso ellos creen, nosotros somos terroristas, pero es que nosotros no nos creemos terroristas, nosotros somos libertadores, por así decirlo. Yo creo que más bien se refiere a que sea un sitio seguro, en plan, que la próxima vez el vecino no nos descubra el plan, ¿sabes? Exactamente. O no estemos a punto de que se descubra el plan. Quiero comentar, la película tuvo muchos problemas de producción, porque la primera que iba a ser la distribuidora, que fue la original que estaba en la producción, era Polygram. Bueno, total que ellos tuvieron una consecución de fracasos bastante seguida. La empresa entró en concurso de acreedores. Y Screen Gems, que pertenece a Sony, compró el proyecto por $6 millones de dólares. Ya eso retrasó el estreno, ¿no? Porque el cambio de productora, eso no es de un día para otro, eso hay unos contratos, lo que sea y tal. Y
El estreno se iba a producir en mayo de ese año, ¿no? Pero se trasladó a junio porque en mayo fue lo de Columbine y se retrasó esos meses porque dijeron, si ahora estrenamos esto, no vamos a tener éxito. Que la peli sí tuvo éxito, pero tuvo un éxito muy moderado. Y dice que ese caos de la producción afectó que cuando Jeff Bridges y Mark Pellington estaban haciendo el audiocomentario del DVD, Jeff Bridges comenta que es la primera vez que ve la película. Tú imagínate el caos, una película que tú has trabajado ni siquiera la has visto, la estás viendo cuando estás haciendo el audiocomentario del DVD. Y ellos se lamentan en el audiocomentario de que la película no tuviera más éxito porque las cosas como son, la peli se merecía un éxito descomunal, que esta peli fuera muy conocida y no es tan... Lo que pasa es que yo creo que se hace un poco lenta en algún momento intermedio. Y la trama se hace a veces demasiado compleja para a lo mejor un espectador que lo que pensaba era que iba a ver una película de acción, cuando no, realmente es un thriller, no es tanto una película de acción. Efectivamente. Y que el tema de las paranoias, las cosas oníricas, él llega a tener algún sueño con el tema de los planos, lo que pasa es que está cortado. Entonces, todas esas cosas al espectador denso. Exactamente. No entra en ese tipo de peli. Y entonces dice, esto a mí no me convence o lo que sea, ¿no? Y el tema de la peli, según los datos, me fío más de Wikipedia que de IMDb. Según los datos de Wikipedia, costó 21 millones. Y según los datos de IMDb, 31. Y recaudó mundialmente unos 41 millones o algo así, que no está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Porque entre pitos y flautas, y ha habido una compra por 6 millones de dólares por parte de Screen Gems, que es una filial de Sony y tal, pues como que no tuvo unos beneficios así, claro. La carrera de Pellington es bastante curiosa y quería comentar también que la mujer murió en 2004 de repente por un colon perforado, por lo que pude leer, y el tío entró como una especie de depresión. Él se quedó a cargo de su hija de 2 años y su carrera, sí es verdad que a partir de ahí se ha visto un poco aletargada. Él ha seguido rodando películas, series y tal, de hecho tiene bastante bagaje, pero ya ese impacto inicial se perdió. Él empezó como director de vídeos musicales para Deep Purple, en Michael Jackson, una burrada de gente, y U2, vamos, que es un tío muy top. De hecho, él siempre comenta que para él una forma de expresión total es el videoclip. Para él el videoclip es como lo más top de todo, incluso más que el cine, ¿no? Y bueno, ¿querían añadir algo más? No, ya digo, a mí en general la película bien montada la intriga y la trama. Lo único que ya te digo, creo que en algunos momentos se hace lenta y demasiado densa. A lo mejor se podía haber afinado de otra manera. Y bueno, a nivel de intriga al final, pues es obviamente interesante porque da un giro narrativo. Lo que pasa es que luego, claro, termina por ser demasiado fantasiosa en el sentido de que llega a ser poco creíble de la cantidad de giro, digamos, argumental que tiene toda la historia. Para el que le gusta el tema de las conspiraciones, desde luego es perfecta. Pero sí, a lo mejor para los que vemos un mundo más práctico, que suele ser más simple, parece demasiado rebuscada, ¿no? Esa es mi conclusión final. Para mí tiene tramos rocambolescos, pero como está metido en la trama con pinceladas y luego las interpretaciones son muy buenas, incluso hasta los actores secundarios están muy bien, son todos creíbles, ¿no? Pues entonces está bien. Para mí es una peli que me gusta bastante. Sí, es verdad que no la he visto tantas veces como desearía, pero por ese final tan trágico, ¿no? Pero un peliculón, me encanta. ¿Y Juan, tú qué opinas? A mí me ha gustado la peli. Yo creo que si hubiese salido hoy en día habría sido más larga todavía, creo yo, porque tampoco es... ¿Cuánto dura la película? Una hora, 2 horas, no, 2 horas. Sí, 1 hora 45, ¿no? O 50, me parece, ¿no? 50, pues a mí se me ha hecho... Llega a las 2 horas, casi. Se me ha hecho corta. Me habría gustado que fuera más sutil, ¿no? El papel de Tim Robbins. Pero bueno, al final es lo que digo. Si se ve de esta forma, como que a él lo han manipulado, a mí me gusta pensar eso.
que lo han manipulado desde el principio, que todo estaba en un entorno controlado y que al final es un plan que ellos tienen que les funciona bien y que operan. A ti te gustan más las conspiraciones, Juan. Sí. No, pero me gusta pensar eso porque si no la película sí que la veo que peca un poco de cosas un poco surrealistas y demasiados giros y tal, y al final dices esto es casi fantástico, ¿no? Sí. Pero si hubiese sido así, de una forma, ya te digo, como que los tienen a ellos bien controlados desde el principio y todo realmente no está improvisado y está orquestado de esta forma. Exacto. Pues oye, pues a mí me ha hecho gracia esta idea y yo me quedo con esta sensación. Y a mí la película me gusta recordarla de esta forma, ¿sabes? Bueno, pues nada, ¿qué tal, Félix? ¿Te ha gustado o qué? Bien. Ya, lo he pasado bien, la verdad. Gracias por invitarme. La próxima vez podríamos ver, no sé, lo que el viento se llevó y nos pegamos aquí 10 horas comentándola. 4 horas de película más 1 hora y media de... Madre mía, y eso que tú tienes familia, ¿eh? Sí. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Darle las gracias a Félix por haber colaborado con nosotros. Esperemos que esta sea la primera de muchas, que yo siempre digo lo mismo, porque la verdad que con los colaboradores que hemos tenido hasta ahora ha sido magnífico. Yo la verdad que siempre dan ganas de volver a repetir. Y creo que Juan opina como yo. Sí, lo mismo digo, un placer, Félix. Ya veremos si planteamos alguna peli así interesante. Podríamos hablar y nada, pues un placer como siempre y hasta la próxima. Un abrazo, gracias por invitarme. Pues un abrazo y nada, la audiencia esperemos que les guste el podcast, que lo hemos hecho con mucha ilusión y empeño y hasta la próxima. ¿Estás escuchándome? Es un terrorista que ha estado volando edificios.